Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes a través de la radio La Predicadora, la 94.1, ¿no? De acá del partido de La Ferrere. Y bueno, gracias le damos al Señor para poder, tengo la música de fondo, gracias al Señor. El Señor bendiga grandemente a la radio, la siga usando para que el Evangelio de esta gracia pueda seguir anunciado, ¿no? A todos los cristianos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, puedan ellos apropiarse de la verdad. Y bueno, nosotros estamos aquí para poder comunicarles a ustedes sobre el verdadero Evangelio, ¿no? Porque si alguien viene predicando otro Evangelio que el que hemos predicado, dice, sea anatema, ¿no? Entonces, queremos que ustedes conozcan el verdadero Evangelio, el Evangelio que nos salva, el Evangelio que nos da un nuevo nacimiento, el Evangelio que nos coloca delante de Dios como hijos y no como pecadores. Queremos presentarles el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y qué significa. Y bueno, todas estas cosas viene por medio del verdadero Evangelio. Sabemos que hay otro Evangelio, o que algunos quieren establecer el Evangelio de las obras, el Evangelio donde Cristo no es glorificado. Pero bueno, nosotros nos atenemos a predicarle por la palabra de Dios la verdad del Evangelio. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas que me escuchan o que me van a escuchar por medio de la radio La Predicadora. Yo sé que hay mucha gente que escucha esta radio. Saludo a los que están en las cárceles, a los hermanos que están en las cárceles. También saludo a los hermanos que están en las provincias de nuestro país y aún en los países limítrofes. Que el Señor bendiga a cada uno, hermano, en el lugar donde se encuentren. Hoy es un día de mucho viento. Hoy estamos creo que en agosto, en el 9 de agosto, ¿no? Del año 2021. Y son las 9 de la mañana. Saludo a mi hermano Nicolás, a mi hermana Andrea, a la hermana Norma Galván, a la hermana Miriam, que el Señor bendiga grandemente, al pastor Dante, que el Señor bendiga su congregación, y también al hermano Mario y su esposa, todos sus hijos puedan alcanzar la bendición de Dios en este día. Gracias le damos al Señor por tanta gracia y por tanto amor, tanta misericordia que desplegó hacia nosotros. Y bueno, y a todos los hermanos que me conocen, a cada uno de mis amigos que siempre los llevo en el corazón, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana, hermanos. Señor, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, para agradecerte. Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación, vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para pedirte por esta tu palabra que pueda ser, Señor, sembrada en los corazones. Señor, que esta palabra pueda germinar, pueda crecer, pueda desarrollarse, a fin de que aquellos que la reciban, Señor, puedan, Señor, ser uno contigo en tu propósito. Padre Santo, te pido por todos los hermanos y hermanas que predican esta gracia toda suficiente, esta gracia enriquecedora, te pido que le bendigas grandemente a ellos. Padre, en el nombre de Jesús te pido por mi hogar, mi esposa, mis hijos, todo lo que está relacionado con eso, Señor, y te pido por los enfermos, por el coronavirus, Señor, que tú lo puedas hacer desaparecer. Sabemos que esta petición tiene su momento y también tiene su realidad. Tú lo vas a hacer real, todo esto, Señor. Bendice a nuestros gobernantes, bendice a nuestro presidente,
Señor, que él pueda buscarte a ti de corazón y pueda él ser llevado por tu Espíritu Santo a hacer lo que es tu voluntad. Padre amado, bendice a los gobernadores, bendice, Señor, a los intendentes, bendice, Señor, a los diputados. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que los bendiga y que ellos te busquen a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta mañana que nos hemos levantado con salud, porque la verdad que bueno, uno ya tiene una edad donde la salud es muy valiosa. A toda edad la salud es valiosa, ¿no? Lo que pasa es que cuando somos más jóvenes no nos damos cuenta. Pero bueno, le doy gracias, Señor, por la salud con la cual nos hemos levantado y agradezco al Señor, ¿no?, por todo lo que Él permite en nuestra vida. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en el libro de Hebreos. Acá el libro de Hebreos es un libro que según está escrito, está dirigido para los judíos, para lo de la dispersión. Y nosotros creemos que este libro fue escrito por el apóstol Pablo, pero él no lo firmó. Hay muchos que dicen que se desconoce el autor de este libro y eso tiene su buena interpretación, ¿para qué decirlo? Pero bueno, como sea, está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu Santo lo puso entre los libros de la palabra y nosotros tenemos que mirar este libro porque este libro tiene tesoros escondidos para nosotros, no para que nosotros, los que predicamos la gracia y la verdad, podamos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, fíjese, dice, temamos, pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca que alguno de vosotros haberse apartado. No, porque en el versículo anterior dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron o que no creyeron? ¿Vio? No entraron en su reposo. Mas con los cuales estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Es una pregunta. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación, ¿no? Porque participantes de Cristo somos, hecho con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Gloria al nombre del Señor. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros día a día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño del pecado. Gloria al nombre del Señor. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo, a causa de la cual me enemisté con esta generación, y dije, siempre divagan ellos de corazón, y no han conocido mis caminos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Por eso dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces temamos, dice, a causa de lo que hemos escuchado, dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo
no haberse apartado. Porque también nosotros se nos evangelizó como a ellos, mas no le provechó oír la palabra a los que lo oyeron sin mezclar la fe. Pero entramos en el reposo lo que hemos creído, ¿no?, de la manera que dijo el Señor. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en cierto lugar dijo el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de su incredulidad o de su desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeros su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto es algo precioso poder entender esta palabra, ¿no? El reposo de Dios para nosotros, el descanso. Porque Dios, siempre en el corazón de Él, siempre estaba introducir a su pueblo, a su nación, a sus hijos, en un pleno y eterno descanso, ¿no? En un reposo. ¿Cuál reposo? El mismo reposo que Él alcanzó. Porque dice que Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo día. Y el séptimo día no fue hecho a causa de Dios, sino a causa de nosotros, para que nosotros reposemos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ahora, muchos de nosotros entramos en el Evangelio ya hace muchísimos años y no se nos introdujo en el reposo de Dios, ¿no? En el reposo de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos que ver bien todo esto aquí. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca que alguno no lo ha alcanzado. ¿Vio? Ahí en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 5, dice la palabra del Señor. Dice: y ya estáis ya olvidado de la exhortación que como a hijo habla con vosotros diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Entonces, ¿vio? Nosotros, o el pueblo de Israel, fue de alguna manera disciplinado en Egipto, ¿no? Y ellos tenían que no endurecerse por esa disciplina que ellos habían recibido. Gloria al nombre del Señor. No tenían que haberse endurecido, pero sin embargo se endurecieron. Entonces dijimos en el capítulo 12, 15. Y ahí yo leí 5. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando impida y por ella muchos sean contaminados. Entonces esa disciplina que ellos recibieron en Egipto no fue con la intención de que endurecieran su corazón, sino que todo eso, como dice ahí en Romanos 8, dice que a los que aman a Dios, creo que 8:25, a los que aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, dice, pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca que alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Pues fíjese, ¿no? Que se puede apartar de la gracia de Dios, parece que sí. Parece que se puede apartar de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, todos nosotros,
fuimos salvos por gracia. Ninguno fue salvo por medio de la legalidad. La legalidad no tiene el poder de salvar. El evangelio de las obras no tiene poder para salvar. Solamente el único evangelio que tiene poder para salvar es el evangelio de la gracia. Entonces, cuando usted fue salvo por gracia, no por obras. No, después se nos introdujo a las obras por la ignorancia de las Escrituras. Porque estoy hablando hace 30 años atrás, en la iglesia estaban todos los ministerios menos el maestro en la palabra. Nosotros teníamos un adagio, un dicho que decía que mayor conocimiento es mayor condenación, ¿no? Y también teníamos un dicho que está en la palabra, que la palabra mata, más el espíritu da vida. Y entonces esos dichos y esos pensamientos y esas malas direcciones que tuvimos en aquellos tiempos nos llevó a nosotros a desechar a los maestros, a los hermanos que tenían conocimiento de la palabra. ¿No? Los desechábamos y los echábamos de nuestras iglesias, porque nosotros decíamos que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica, y fuimos detrás de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Como los dones de sanidad, don de milagros, don de discernimiento de espíritu, don de palabra de ciencia, todos los dones, ¿no? ¿Y qué pasó? Y la palabra nosotros la dejamos a un costado, no le dimos el valor que tenía. Por tanto, tampoco hemos dado valor a los maestros que venían a las iglesias de nosotros a enseñarlos con respecto a esta gracia. Entonces, fíjese, pero eso trajo consecuencia a la iglesia, trajo consecuencia a los hermanos, a los hijos de Dios, porque a los hijos de Dios, por medio del evangelio de las obras, se le hizo muy difícil, ¿no?, alcanzar el descanso. No entraron en el reposo del Señor, no entraron en el reposo, ¿no? Porque no fue por medio de la gracia no es por medio de la gracia que se entra en el reposo de Dios, sino es por medio, no es por medio de las obras que se entra en el reposo de Dios, sino es por medio de la gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia, si no, la gracia no sería gracia, ¿no? Entonces, ahora nosotros entendemos que la única manera de entrar en el descanso es aceptando el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces temamos, pues, quedando aún la promesa de entrar en su reposo. Todavía hay tiempo que usted puede entrar en el descanso, ¿no? Dejar las obras en el sentido, porque nosotros no estamos contra las obras, ¿no? Porque hay obras que Dios preparó de antemano para que a nosotros anduviésemos en ellas, sino dejar las obras para ser salvo, para ser justo, para ser santo, ¿no? Para ser hijo de Dios. Dejar las obras para merecer, ¿no? Porque no es por las obras que nosotros vamos a alcanzar las riquezas de esta gracia, sino es por medio de la fe. Gloria al nombre del Señor. Entonces todavía hay tiempo. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Gloria al nombre del Señor. Porque también nosotros se nos ha evangelizado, dice. A nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. ¿Se da cuenta, hermano amado? Como a ellos. Ahí en el capítulo 3, 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Entonces, ¿cómo usted va a entrar en el reposo? ¿Cómo usted va a poder alcanzar la vida eterna? ¿Cómo usted va a poder alcanzar el nuevo nacimiento? ¿Cómo usted va a poder alcanzar si no es por medio de la gracia? Bueno, usted ya alcanzó eso, lo que pasa es que usted desconoce, porque como dijimos, nadie es salvo por obras. Si usted es salvo, yo no voy a juzgar eso, porque eso solamente lo juzga Dios. Si usted es salvo, usted lo alcanzó por la fe en Jesucristo. Usted creyó en el Señor Jesucristo. Usted ahora tiene la salvación y tiene la vida eterna, como ya lo hemos explicado todo este tiempo.
Lo que ya tenemos no nos puede ser quitado. No podemos nosotros, no se nos puede quitar lo que Dios nos dio, porque eso es un regalo que Dios nos dio, ahora nos pertenece. Entonces, dice que nosotros ahora, porque también a nosotros se nos evangelizó como a ellos, alabado sea el Señor, ¿no? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Es decir, no entrarían entrar en el reposo. Nosotros hemos entrado en el reposo por medio de la gracia. Pero como siempre decimos que la fe tiene que ser llevado a la vida práctica. Entonces nosotros, si verdaderamente entramos en el reposo, nosotros tenemos que dejar de obrar, porque Dios dejó de obrar en el séptimo día. Tenemos que dejar de obrar, de tratar de ser salvos por las obras. Pero ahora, yo creo que entré en el reposo, pero sin embargo sigo llevando una vida, ¿no? Para ser salvo. Para ser salvo, no porque soy salvo. No porque tengo vida, para alcanzar vida eterna. Entonces sigo llevando una vida para alcanzar todo eso cuando Dios ya me lo dio. ¿Cuándo me lo dio? En el día de reposo. En el día de reposo, en el día de descanso. ¿De qué descanso? En el día de descanso de Él. Porque Él descansó el séptimo día. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo resucitó Cristo? ¿No? El primer día de la semana. ¿No? El primer día de la semana. Es decir que ahora vemos que nosotros escuchamos, se nos evangelizó a nosotros y se nos dijo a nosotros, ¿no? Para que entremos en el reposo de Dios, se nos dijo que Jesucristo, ¿no? Nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿no? Entregando su vida, sufriendo un martirio, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ser salvos por la simple fe, por la fe. Que nosotros podíamos alcanzar la vida eterna, el nuevo nacimiento, la justificación, la regeneración, que nuestro nombre iban a estar escritos en el libro de la vida simplemente por la simple fe, no por obrar. La obra ya la hizo el Señor. La hizo el Señor Jesucristo, para que nosotros hoy estemos en el descanso. Porque dígame, si usted tiene que ganar su salvación, si usted tiene que ganar su justificación, si usted tiene que llegar a ser santo, si usted tiene que llegar a ser justo, eso no trae descanso, esto trae agitamiento de espíritu. Esto no nos trae paz, esto nos trae un conflicto, porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos para ser salvos? ¿Cómo hacemos para ser santo? ¿Cómo hacemos para ser justo? Y entonces cuando nos enteramos que según el Antiguo Testamento, según el Evangelio de las Obras, que para ser salvo, para ser justo, para tener vida eterna, yo tengo que hacer cumplir los mandamientos de Dios, pero ahora resulta que los mandamientos de Dios no los puedo cumplir porque tengo una naturaleza humana débil, ¿no? Que está más inclinada al pecado que a la santidad, porque así dice en Gálatas capítulo 5, que la carne batalla contra el espíritu y el espíritu batalla contra la carne, y hay una batalla allí interminable. Entonces, ¿qué se nos evangelizó a nosotros? Se nos evangelizó que nosotros para ser salvos tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que ayunar. ¿Es verdadero eso? No, no es verdadero, eso no es verdadero. Por lo menos para alcanzar la salvación inicial, para alcanzar la justificación, no es verdad que nosotros tenemos que ayunar, tenemos que orar, ni siquiera tenemos que cumplir los mandamientos. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Es decir, que el único que pudo cumplir la ley fue Cristo, nuestro amado Señor. Entonces, si Cristo cumplió los mandamientos, entonces nosotros ya no lo tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo lo cumplió justamente porque nosotros no lo podíamos cumplir porque nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa. Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa porque Él no nació del pecado.
¿no? Él tenía una semejanza, pero no era igual a nosotros. Era una semejanza. Eso le quita mérito a Cristo de ninguna manera. De ninguna manera. Porque él podía haber desobedecido a Dios, pero nunca le desobedeció. Bueno, entonces dice, alabado sea el Señor. Porque también a nosotros se nos evangelizó como a ellos. Gloria al nombre del Señor. Mas no le aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar la fe. Es decir, que para poder ser provechosa la palabra de la gracia tiene que estar mezclada con fe. Y entonces, ¿de dónde viene esa fe que yo necesito para poder ser uno con la palabra? La palabra misma produce la fe. La palabra produce la fe. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios produce fe. Porque nosotros nacemos sin fe, nosotros nacemos con la incredulidad. Somos incrédulos, pero la palabra produce fe en nosotros. ¿Qué palabra produce fe? La palabra con la cual se nos evangelizó a nosotros. Produce fe. Ahora fíjese, el evangelio de las obras no produce fe. ¿Por qué? Porque ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero produce fe. El evangelio que a usted le dice que usted tiene que cumplir los mandamientos para ser salvo, que usted tiene que ofrendar para ser salvo, que usted tiene que diezmar para ser salvo, que usted tiene que vivir en santidad para ser salvo, ese evangelio no produce fe, porque no es verdad. Porque el verdadero evangelio dice, ¿no?, que nosotros ya somos salvos, que no ofrendamos para ser salvos, sino porque somos salvos, diezmamos porque somos salvos. Vivimos una vida en santidad porque somos salvos, tenemos vida eterna, pertenecemos al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. ¿Me entiende la diferencia? La pequeña diferencia que hay ahí. Hay una diferencia muy grande allí, aunque es pequeña, pero es muy grande a la vez. Ahora, ¿cómo yo puedo entender? ¿No? Y bueno, la palabra y el Espíritu me hacen entender. La palabra produce la fe, ¿no? Y el Espíritu me da a entender. La palabra de fe me da a entender el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando me da a entender la palabra, va renovando mi entendimiento. Como dice ahí en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino renovaos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento viene por medio de la iluminación del Espíritu Santo a la palabra de fe que nosotros oímos. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, más no le aprovechó. Muchos van a lamentar muchísimo rechazar la gracia. No ahora, pero ya se acerca el día, no hay tiempo ya. Cristo viene, el Señor viene pronto. Hay muchas señales que están habiendo en este mundo que Cristo viene pronto. Hay sequedad en los ríos, trayendo enfermedades, trayendo hambruna en algunos países, ¿no? Vienen enfermedades como el coronavirus, que ahora el sistema satánico organizado está tratando de que todos tengamos una tarjeta, ¿no?, para poder movernos para todos lados, una tarjeta de vacunación. Todo es parte del sistema satánico y todo esto anuncia la venida del Señor. Tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Ya, ahora, no hay tiempo. No hay tiempo para dejarlo para mañana. Antes nosotros lo podíamos dejar para mañana todo esto. Pero ahora no, ahora vemos las señales. Vemos las señales. No, la Iglesia Católica ya está, según dicen, ya sacó la Iglesia una Biblia nueva para sus credos.
donde el Nuevo Testamento ha sido anulado. Eso hay que averiguar, hermano. Entonces, fíjese, hermano, todo está indicando que Jesús viene pronto. Jesús viene ya a buscar a su amada esposa, a los vencedores. Entonces usted se tiene que preparar. ¿Cómo se prepara? Creyendo la palabra, entrando en su reposo, no tratando usted de alcanzar lo que Cristo ya le regaló por gracia. Porque usted y yo somos salvos por gracia, somos santos por gracia, somos justos por gracia. No, nosotros nada tuvimos que hacer para alcanzarlo. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Hermana amada, esto es algo muy serio. Esto no es una cuestión de estar razonando, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le está dando testimonio a usted, a su espíritu, que lo que nosotros estamos hablando es así. Es verdad, y si no, tome su palabra, su Biblia y investigue. Entonces dice, porque no fue acompañado sin mezclar fe. No mezclaron la fe con la palabra. No mezclaron, sino con las obras. No, nosotros la fe no la entendemos, dicen. Y la fe es creer la palabra de Dios. Pero se fueron a las obras. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, es decir que cuando nosotros entramos en el reposo ya no tenemos lucha contra Satanás, ya no tenemos lucha contra la carne, porque la carne fue crucificada. Ya no tenemos lucha con el hombre viejo, porque el hombre viejo fue crucificado. Ya no tenemos lucha contra el mundo, ni contra las personas, no. Nosotros entramos en el reposo del Señor. Pero entrando en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mira, dice, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en un cierto lugar dice así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, 2 puntos, no entrarán en el reposo, dice. No entrarán en el reposo. Vamos a leer ahí. Disculpen, hermano. Vamos a seguir leyendo. Y del reposo de Dios y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Gloria al nombre del Señor. Así pues que resta que algunos han de entrar, en él, en el reposo. Todavía algunos pueden entrar. Tal vez hoy sea el día en que usted pueda entrar en el reposo, pueda entrar en la gracia. Usted puede decir, hermano, realmente yo he vivido equivocado muchísimos años. Y no es que nos han mentido, porque mentir para mí es algo a sabiendas, sino que hemos sido engañados. No, hemos sido engañados por la ignorancia de aquellos que nos instruían. Ellos no conocían las palabras de Dios. Por eso la necesidad de los maestros en las iglesias, y más en nuestras iglesias cristianas. Nosotros los hijos de Dios tenemos que comprometernos con nuestra fe de una manera en que la fe y nosotros seamos una sola cosa. La fe tiene que ser algo que viva en nosotros, que se establezca en nosotros como una parte de nuestro ser. Es decir, tiene que ser un órgano vital para nosotros. Si no estamos comprometidos con la fe, con la fe que es en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios, nosotros no le vamos a dar importancia a todas estas cosas. Usted sabe que nosotros tenemos un destino, que nosotros tenemos nuestras moradas en los cielos, donde Cristo fue a preparar. Usted sabe que en el cielo hay diferentes espacios o gradas donde los cristianos, los diferentes cristianos porque no van a ser todos
los cristianos iguales. Va a haber diferencia entre cristiano y cristiano en el cielo. No diferencia en cuanto a su calidad de hijo, sino en cuanto a su recompensa. Bueno, pero no quiero entrar en otro tema. Así pues que resta que algunos han de entrar en el reposo. Y aquellos quienes primero fueron anunciados no entraron a causa de su desobediencia. Vio Israel, dice que la historia de Israel fue escrita para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Y acá vemos que a ellos se les predicó, por medio del Evangelio, se les predicó a ellos, ¿no? Y porque ellos fueron los primeros que recibieron el mensaje. Fue anunciado y no entraron por causa de incredulidad o desobediencia. No obedecieron a la fe. ¿Vio? Por eso acá la desobediencia no es desobediencia a las obras, sino que es desobediencia a la fe. No, usted, por fe, usted es santo, justo y perfecto. ¿Lo cree? Amén. Soy santo, justo y perfecto. Pero eso lo tiene que creer con su corazón, verdaderamente. Y entonces cuando usted cree verdaderamente en eso, esa palabra de fe lo va a ir santificando y va a ir separándolo de todo aquello que todavía no es una realidad en su vida. Porque esta palabra de fe es una palabra poderosa. Esta palabra de fe le permite a Dios obrar su obra en nosotros. Esta palabra de fe no es una palabra que usted, como una semilla, que usted la deje ahí, ¿no? Y no produce la planta. No, esta es una palabra que es sembrada en el corazón y produce. No produce, porque esta palabra es constante en nosotros porque ella tiene la vida de Dios. Esta palabra, esta semilla, esta simiente tiene la vida de Dios. Sí o sí, esta palabra va a fluir en nosotros y va a dar a conocer al hombre nuevo, al hombre espiritual. Ahora, dice, y aquellos quienes primero fue anunciado no entraron por causa de la desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo, por medio de David, ¿no? Hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero ahí está. ¿Hace cuánto que venimos predicando el Evangelio de la Gracia? Y otros antes que nosotros, y otros antes. Desde que la iglesia nació, siempre se predicó el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Acá tenemos 14 epístolas en el Nuevo Testamento sobre el quinto Evangelio, el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué le llamo el quinto Evangelio? Porque está el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan y el Evangelio del apóstol Pablo. El quinto Evangelio. Entonces, determina otra vez un cierto día, diciendo por David. David es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Hoy, después de tanto tiempo, como está escrito, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gloria no. Si usted está escuchando esta palabra, no endurezca su corazón. La palabra de Dios, la que yo le estoy hablando a usted, no es una palabra, imagínese, que yo tenga la suficiente o esta inteligencia, esta sabiduría para poder no manipularlo a usted por medio de esta palabra. Yo de ninguna manera soy un hombre con muchas limitaciones en mi pensamiento, pero esta palabra proviene de la boca de Dios, proviene de la Biblia, proviene del pensamiento de Dios. Entonces, hoy Dios le está hablando a usted, a todos los que escuchan la radio La Predicadora, porque hoy es el día, ¿no? Hoy, pues después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, ¿no? Ahí podíamos leerlo eso ahí en Hechos 7:45, donde dice, el cual recibió
vamos a leerlo un poquito antes, en el 42. Y Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años. Casa de Israel, es una pregunta. No, no le ofrecieron. Antes trajiste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios es Renpac, figura que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios, hablando a Moisés que les hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles que Dios echó de la presencia de vuestros padres hasta el día de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar el tabernáculo para el Dios de Jacob. Bueno, después vemos que Salomón fue el que le edificó. Pero acá vemos en nosotros, Israel desobediente a la palabra de Dios, endurecido a la palabra de Dios, no haciendo caso a la verdad de la palabra de Dios. Ellos hicieron ídolos, no, adoraron a otros ídolos, siendo que el Dios del cielo no abrió el mar rojo, sepultó a los egipcios, los quitó de 400 años de esclavitud, les dio la libertad con gran poder. Ellos, en vez de dedicar sus vidas en gratitud a ese Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de los cielos y de la tierra, terminaron adorando a otros dioses, a los dioses de los gentiles, de los pecadores. Si oyeres hoy su voz, dice, volviendo a Hebreos capítulo 4, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Digo, no endurezca su corazón, como lo hicieron ellos. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Ellos se endurecieron. Entonces no entraron en el reposo de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Hace cuánto que usted está tratando y no lo puede alcanzar? Siempre usted dice estoy en deuda. Siempre está en deuda usted. Nunca descansa. ¿No? Nunca descansa. Y Dios quiere que usted entre en su descanso, en su reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque Él que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Se da cuenta, hermano, que está más clarito imposible? Dios quiere que nosotros entremos en su reposo. Dios quiere que entremos. ¿Y cuál es nuestro reposo? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿No dijo Él, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar? Poned vuestro yugo sobre mí. ¿No? Entonces, fíjese, hermano amado, cuántos corazones duros hay escuchando este evangelio de la gracia. Cuántos hermanos han endurecido sus corazones en contra de este evangelio verdadero. Pero, hermano amado, hermana querida, este evangelio le quiere llevar a descansar, a reposar, a disfrutar. Hoy es el día en que usted puede entrar en el reposo del Señor, aceptando, ¿no? Aceptando el evangelio de la gracia, rechazando el evangelio de las obras, rechazando, no es por obra, es por gracia y es por fe. Si usted acepta el evangelio de la gracia, usted va a decir, pero ¿dónde me congrego yo hoy? Si yo dejo mi iglesia, que me enseña que tengo que ser salvo por las obras, ahora yo acepto lo que usted dice, pastor, de que ahora soy salvo por la gracia. Yo le quiero decir que nosotros tenemos la iglesia de gracia en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova.
Entonces dice, en la calle José Hernández 384, lo dije bien, ¿no? Entre Cetino y Amambay. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, alabado sea el Señor, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos entonces entrar en aquel reposo, ¿no? ¿Cómo entramos en el reposo? Por la fe, creyendo que el sacrificio de Jesucristo fue todo suficiente para que yo pudiera ser salvo, para que yo pudiera ser justo, para que yo pudiera ser santo. Creyendo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de todas sus obras, como Dios de las suyas. ¿Se da cuenta, hermano? Dios no va a trabajar por usted para que usted sea salvo. Usted ya es salvo, usted tiene vida eterna, usted ya es justo. La gracia, la multiforme gracia de Dios. Cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, porque usted nunca fue salvo por obra, por más que esté en el legalismo, usted no fue salvo por obra. Usted fue salvo por gracia. Usted empezó con la fe, usted empezó con la gracia. Y fue como Pablo le dice a los Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora querés acabar por las obras? Y ahí nos metieron en las obras, en un evangelio que no es verdadero, en un evangelio del esfuerzo, en el evangelio de Caín. Nos metieron ahí. Porque ¿qué trajo Caín para la ofrenda? El sacrificio, el esfuerzo que él hizo. Eso trajo Caín. ¿Y agradó a Dios? No agradó a Dios. Dice que lo que agradó a Dios fue la ofrenda de Abel. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hoy es el día en que usted pueda entrar en el reposo del Señor. Hoy es el día que usted pueda descansar, hermano. Tantos años luchando y luchando y luchando, luchas y pruebas. Condujimos, por medio de las obras, condujimos más nuestra propia vida y la vida de nuestros propios hijos. Todo era pecado. Todo era pecado. Cuando en el Evangelio de la Gracia el pecado no existe. No existe en el Evangelio. Estoy hablando de donde reina Cristo. Tenemos que entrar ahí. Bueno. Dice, procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad o de desobediencia. Mire Israel, desobedecieron, entraron en el reposo, no entraron. No entraron en el reposo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, aún el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A la palabra de Dios no se le puede engañar. Porque la palabra de Dios es Cristo. El verbo fue hecho carne, hermano. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tenemos que dar cuenta? Amén, tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice, un puente entre Dios y nosotros, tenemos un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Alabado sea el Señor. ¿No? Nuestra esperanza, nuestro irnos con Cristo, retengamos eso. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, la gracia, el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia manifiesta el amor y la misericordia de Dios. El evangelio de las obras no manifiesta
sino que el evangelio de las obras manifiesta la ira de Dios, la condenación. Por eso los hermanos que viven conforme a las obras, ellos tienen un corazón muy duro, para con ellos mismos y para con todos los que los rodean. Pero nosotros tenemos un corazón semejante al corazón de Cristo, ¿no? Un sentir. Ya dejamos de ser hombres así duros, ¿no? Hombres, testarudos, y ahora somos dóciles a la palabra del Señor. Hoy es el día en que usted pueda entrar en el reposo. Entre en el reposo del Señor, en el descanso. Cristo trabajó por nosotros. Él trabajó por nuestra salvación, por nuestra santificación, por nuestra justificación. Él trabajó por nosotros. Nosotros tenemos que entrar ahí. Alabado sea el Señor. ¿Cómo entramos? Por la fe. Por la fe. Alabado sea el Señor. Amado, le ruego en el nombre de Jesús, acepte el Evangelio de la Gracia. Recíbalo, venga a este conocimiento. Estamos ubicados en la calle José Hernández 384 para seguir hablándole de este evangelio maravilloso, de esta gracia. No hay otro evangelio. Y si alguien predicara otro evangelio, sea anatema, dice la palabra del Señor. Que el Señor bendiga grandemente su vida, hermano y hermana. Hoy lo tenemos al hermano Nicolás, después de este programa, a nuestra hermana Andrea también. Que el Señor les bendiga, los use para su gloria. Dios bendiga la radio, Dios bendiga su vida. Yo quiero orar por usted, para que sus ojos del entendimiento sean abiertos, para que el Espíritu Santo alumbre los ojos del entendimiento, a fin de que usted pueda dejar los yugos de esclavitud y pueda venir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ore usted conmigo, hermano. Señor, estamos delante de tu presencia para agradecerte primeramente por esta gracia, por esta libertad, por esta salvación, por esta vida eterna que tú nos has regalado en Cristo. Gracias te damos, Padre. Te pedimos, Señor, simplemente, Padre amado, que tú abras los ojos del entendimiento de aquellos nuestros hermanos que todavía ellos están tratando por medio de las obras, Señor, alcanzar lo que tú ya nos regalaste. Bendice, Señor, a cada hermana, bendice a cada hermano. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. El día viernes estamos nuevamente, tal vez esté directamente desde la radio haciendo el programa. Ojalá que lo pueda hacer. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Un abrazo a todos.